Imagina la escena. Un centurión romano, un hombre de guerra, el símbolo máximo del imperio que oprime a Israel. Este hombre, curtido en 1000 batallas, está desesperado. Pero no está desesperado por su esposa, ni por su hija, ni por su propia vida. Está suplicando por la vida de un joven. La historia que te contaron dice que era su siervo, un simple empleado que estaba enfermo. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué un oficial de alto rango arriesgaría su reputación y su estatus para humillarse ante un rabino judío errante por un simple esclavo? La respuesta está escondida en una sola palabra griega que los traductores de tu Biblia han tenido miedo de explicarte durante 2000 años. Una palabra que cambia el sentido de todo el milagro y que sitúa a Jesús en el centro de una de las historias de amor más subversivas de la antigüedad. Hoy vamos a descubrir quién era realmente ese joven y por qué la respuesta de Jesús no fue de condena, sino de una admiración que dejó mudos a todos los presentes. Prepárate, porque vamos a desmantelar el argumento favorito de los homófobos usando las mismas palabras de los evangelios. El misterio de la palabra, país versus doulos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Cafarnaúm, tenemos que mirar el texto original de Mateo 8 y Lucas 7. Aquí es donde empieza el juego de manos de las traducciones modernas. En casi todas las Biblias en español, leerás que el centurión tenía un siervo enfermo. En español, siervo nos suena a alguien que limpia la casa o trabaja el campo. Pero en el griego del Nuevo Testamento, existen dos palabras muy diferentes para decir esto. La primera es doulos. Doulos significa esclavo en el sentido más estricto. Una propiedad, alguien que realiza trabajos forzados. Si el centurión solo hubiera querido que alguien le hiciera la cena, habría usado un doulos. Pero el centurión no usa esa palabra. El texto dice que el centurión le habla a Jesús de su país. ¿Qué significa país? Aquí es donde la teología tradicional empieza a sudar. En el contexto militar romano de la época, la palabra país tenía un doble significado muy específico. Sí, podía significar muchacho o hijo, pero la inmensa mayoría de las relaciones entre un superior y un subordinado joven, país era el término técnico para un amante íntimo, un compañero de vida más joven. Era lo que hoy llamaríamos una pareja de hecho en el ámbito militar. Incluso Lucas, que es un poco más cuidadoso, añade un detalle que los traductores suelen pasar por alto. Dice que ese joven era entimos para el centurión. Entimos no significa útil o buen trabajador. Significa amado profundamente, precioso, de un valor incalculable para el corazón. Dime, ¿tú te arrodillarías ante un extraño para pedir por un electrodoméstico que se ha roto? No. Te arrodillas y suplicas cuando lo que está en juego es la persona que amas. El centurión no buscaba un médico para su trabajador, buscaba un milagro para su compañero sentimental. El peso del imperio y el deseo prohibido. Tenemos que entender lo que este hombre estaba arriesgando. Un centurión era la cara de Roma. Se suponía que era un pilar de disciplina y control. Ver a un hombre de ese calibre rompiéndose emocionalmente por su país frente a una multitud de judíos, eso era un escándalo total. Pero el escándalo mayor no fue del centurión. El escándalo mayor fue la reacción de Jesús. Jesús conocía perfectamente el significado de la palabra país. Jesús sabía cómo vivían los soldados romanos. Jesús no era un ignorante de las costumbres de su tiempo. Sabía que ese hombre le estaba pidiendo que salvara a su pareja masculina. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Acaso le dio un sermón sobre la abominación? ¿Acaso le pidió que se arrepintiera de su estilo de vida antes de realizar el milagro? ¿Acaso le dijo que ese amor era un pecado? La respuesta de Jesús es el silencio más ruidoso de toda la Biblia. Y lo que viene después de ese silencio es lo que los fundamentalistas prefieren saltarse en sus sermones de los domingos. Jesús escucha al centurión. Escucha la palabra país. Escucha la desesperación de un hombre que ama a otro hombre en un contexto que la religión de la época consideraba impuro. Y aquí viene el momento que debería hacer temblar los cimientos de cualquier teología excluyente. Jesús no retrocede. No se tapa los oídos. No le dice, vete y no peques más. Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Fíjate bien en la gramática de esa respuesta. En el griego original, el yo, ego, es enfático. Jesús no solo está diciendo que hará un favor, está diciendo, yo mismo, el Mesías, voy a entrar en la casa de un gentil, en el espacio privado de esta pareja, y voy a restaurar su unión sanando al que está enfermo. Pero el centurión, en un acto de humildad que todavía hoy nos conmueve, lo detiene. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi país sanará. El centurión sabía que,
Para las leyes de pureza judía, que Jesús entrara en su casa lo haría impuro. Estaba protegiendo la reputación de Jesús. Estaba diciendo, sé que nuestro amor es visto como algo fuera de la ley para tu pueblo, no quiero causarte problemas. ¿Y cuál es la reacción de Jesús ante esta muestra de fe de un hombre que vive una relación prohibida? La Biblia dice que Jesús se maravilló, se asombró, se dio la vuelta hacia la multitud de religiosos puros que lo seguían y soltó una bomba atómica espiritual. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Detente un segundo y procesa esto. Jesús acaba de poner como el máximo ejemplo de fe a un hombre que ama a otro hombre. No puso como ejemplo al sumo sacerdote, ni al fariseo que se sabía la ley de memoria, ni al levita que no rompía un plato. Puso como ejemplo de fe universal a un oficial romano que lo único que quería era salvar a su compañero sentimental. Es una validación absoluta. Jesús no solo sana al joven, sino que valida el vínculo que lo une al centurión. Al decir que su fe es mayor que la de todo Israel, Jesús está diciendo que el amor y la lealtad que este hombre siente por su país es más agradable a Dios que todos los sacrificios y ritos de los que se creen dueños de la moral. Pero hay algo más profundo en el texto que las traducciones nos han robado. En el versículo 13, Jesús dice, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y el texto añade, «Y su siervo fue sanado en aquella misma hora». La palabra sanado aquí no es solo la recuperación de una gripe, es la restauración de la vida. Jesús devolvió la paz a ese hogar. Jesús no separó a la pareja, los mantuvo unidos. Dios no rompe los vínculos de amor que se basan en la fe y la entrega. Dios los bendice. ¿Por qué entonces la Iglesia se ha empeñado en borrar el romance de esta historia? ¿Por qué han preferido traducir país como un esclavo genérico y sin rostro? La respuesta es simple: miedo. Miedo a aceptar que la mayor expresión de fe que Jesús encontró en toda su vida vino de alguien que hoy, en muchas de nuestras iglesias, ni siquiera podría pasar de la puerta. Es probable que ahora mismo, mientras escuchas esto, sientas una mezcla de asombro y resistencia. Es normal. Nos han entrenado para leer la Biblia con anteojeras, para ignorar los matices del griego y para dar por sentadas las traducciones que convienen al poder establecido. Pero la verdad no tiene miedo de ser cuestionada. Muchos teólogos tradicionales intentarán decirte que país solo significa niño o hijo. Pero detente a pensar un segundo. Si fuera su hijo, ¿por qué Lucas especifica que era un siervo preciado? Si fuera un simple niño, ¿por qué la angustia del centurión era tan devastadora que rompió todos los protocolos militares de Roma? La realidad es que en el mundo antiguo, las fronteras del amor y del deseo no estaban divididas por los muros rígidos que la moral victoriana nos heredó siglos después. El centurión y su país vivían una relación que hoy llamaríamos queer, una relación que no encajaba en el matrimonio tradicional judío ni en la estructura familiar que la Iglesia nos vende como el único modelo de Dios. Y sin embargo, es precisamente en esa irregularidad donde Jesús encuentra la fe más pura de todo su ministerio. Esto nos lleva a una conclusión inevitable que debería cambiar tu vida hoy. Jesús no está interesado en tu etiqueta, sino en tu entrega. Jesús no sanó al joven para convertir al centurión a la heterosexualidad. Lo sanó para honrar un amor que era capaz de humillarse, de creer en lo imposible, de poner la vida del otro por encima del orgullo propio. Si tú eres una persona albique y te han dicho que tu fe es incompatible con tu identidad, la historia del centurión es tu carta de libertad. Tú eres ese oficial romano. Tú eres ese hombre o esa mujer que ama profundamente y que, a pesar de lo que digan los líderes religiosos de su tiempo, decide acercarse a Jesús con las manos vacías y el corazón lleno de esperanza. Y la respuesta de Jesús para ti es la misma que le dio a él. No he encontrado tanta fe como la tuya en todas las iglesias que dicen conocerme. La verdadera abominación no es el amor entre dos hombres o dos mujeres. La verdadera abominación es la soberbia de aquellos que intentan cerrar la puerta del reino de Dios a quienes Jesús mismo invitó a pasar con honores. El milagro de Cafarnaúm no fue solo la sanidad física de un joven, fue la demolición de los muros de exclusión. Jesús demostró que el Espíritu Santo no necesita un certificado de matrimonio tradicional para operar con poder. Hoy te invito a que dejes de pedir perdón por ser quien eres. José tenía su túnica, el centurión tenía su país, y tú tienes tu verdad. La Biblia no es un arma para herirte, es un mapa para encontrarte con un Dios que se maravilla de tu valentía. El sistema intentará seguir traduciendo amor como servicio y pareja como siervo para mantenerte en silencio, pero las palabras originales siguen ahí, gritando una verdad que ninguna censura pueda apagar. Si este video te ha abierto los ojos o te ha dado el abrazo espiritual que tanto necesitabas, no te guardes esta luz. Hay miles de personas atrapadas en la culpa y la vergüenza porque solo conocen la versión editada de esta historia.
Comparte este video, rompe el silencio y ayúdanos a llevar este mensaje de liberación a cada rincón. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la Iglesia ha ocultado intencionalmente estos matices lingüísticos para mantener el control? ¿Cómo cambia tu visión de Jesús saber que su mayor elogio fue para un hombre en una relación disidente? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos a generar un debate que el algoritmo no puede ignorar. Suscríbete para seguir desenterrando los tesoros queer que la Biblia aún tiene para nosotros. Porque la fe no te quita tu identidad, la fe te da el valor para vivirla plenamente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cuestionando todo para encontrar la esencia del amor real.